capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer solo este versículo en esta noche para empezar este pensamiento de la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Y vamos a leerlo todos juntos, amén. Así que vamos a leerlos todos a una sola voz. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Amén. ¿Ya encontramos todos en esta noche? Amén. Y los que no, aquí está la pantalla. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer todos a la misma voz. Dice la palabra del Señor. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Repitámoslo. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Dando una alabanza al Señor, estén cómodos en esta noche. Esta noche es un privilegio poder estar acá con ustedes sirviéndole al Señor. Amén. Y quiero saludarlos a ustedes primeramente, a mi pastor, también amigo, Miguel Guaki, que le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Hoy han tenido tenerme en cuenta para este servicio, así que también las gracias para él. Para todos ustedes y bueno, algunos amiguitos que tengo aquí desde hace mucho tiempo. Esta noche he tratado un tema de mayordomía. ¿Sabe que cuando hablamos de mayordomía siempre hablamos o se entiende que es la correcta administración de las cosas, de los bienes, de los dones que el Señor nos ha dado? Y cuando hacen este tipo de programas, siempre el pensamiento es recibir una educación en busca de algo más. Amén. Vamos a instruirnos en la palabra, vamos a aprender a ser buenos mayordomos, pero siempre pensamos que estas semanas de mayordomía tienen como propósito que traiga bendición a nuestras vidas. Amén. Bendición espiritual, bendición económica, bendición en todos los aspectos para nuestra vida. ¿Y a cuántos les gusta ser bendecidos? Amén. Gloria al Señor. Pero sabe que yo creo que hemos entendido un poco mal el propósito de la mayordomía en las cosas del Señor. Porque si algo debemos anhelar nosotros no es la bendición, amén, sino al que bendice. Gloria al Señor. Y hemos enfocado mal nuestra mirada. Sabe que yo tengo un pensamiento acerca de esto y Dios me ha permitido vivirlo, me ha permitido entenderlo, porque la palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. Amén. Pero hemos tenido un enfoque totalmente diferente de las cosas en cuanto a que le hemos dado prioridad a la añadidura antes que al reino de Dios y su justicia. Amén. Y yo creo que en esta noche, y si Dios me lo permite, el propósito es entender que primero está el que bendice que la bendición. Amén. Y cuando entendemos esto, hermano, cuando entendemos que la prioridad de nuestra vida debe ser Jesucristo, que la prioridad de nuestra vida debe ser Él, a pesar de la condición, a pesar de las circunstancias, a pesar de estar atravesando cualquier necesidad, vamos a poder desatar a nuestro favor un cúmulo de bendiciones que están esperando por nosotros. Amén. Así que algo debemos entender esta noche: que la bendición nunca será más importante que el que bendice. Amén. Que nunca será más importante que el que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y quiero, hermanos, enfocar esta enseñanza en esta noche en este sentido, porque pienso yo que es uno de los primeros problemas que nos encontramos cuando hablamos de la mayordomía. Pensamos automáticamente en bendición, en traer a nuestra vida abundancia material, en traer a nuestra vida posesiones y riquezas. Y no está mal, hermano, anhelarlo, está muy bien anhelarlo. Lo que está mal es anhelarlo antes de, y buscar a Dios por conveniencia, a buscar a Dios porque sabemos que en Él vamos a encontrar una serie de beneficios. Pero sabe, lo importante de entender esta palabra en esta noche es que si lo buscamos a Él primero, les aseguro que la bendición llegará a su vida de una manera sorprendente y extraordinaria. Amén. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor Jesús? Y sabe, hermano, que la mayordomía no encierra únicamente la administración material. A veces queremos encerrar el concepto de la mayordomía con una administración de los bienes que tenemos a nuestro favor, y automáticamente se nos viene a nuestra cabeza diezmos, votos, ofrendas y primicias. Amén. ¿A cuántos les ha pasado así? Amén. A veces nos dicen mayordomía y dicen, bueno, nos van a hablar de votos, nos van a hablar de diezmos, nos van a hablar de ofrendas, de primicias, pero sabe que la mayordomía es un concepto mucho más amplio. La mayordomía, en cuanto a su origen etimológico, significa mayordomus, que es el mayor de la casa, el administrador de la casa.
Y en cuanto a administración, no solamente hemos recibido de parte de Dios bendiciones materiales, sino que hemos recibido de parte de Dios posiciones espirituales. Hemos recibido de parte de Dios cargos para servirle, amén. Hemos recibido de parte de Dios una familia preciosa, quizás un esposo, una esposa que nos ha dado el Señor, amén. Y hemos recibido de parte de Dios talentos, dones espirituales. Hemos recibido del Señor, y todo en cuanto tenemos hoy, tenemos que aprender que viene de parte del Señor Jesús, amén. Así que, hermano, yo quiero que usted saque de la cabeza que cuando hablamos de mayordomía estamos hablando de dinero, estamos hablando de votos, de diezmos, ofrendas. Claro que es un componente, amén, porque en la obediencia está la bendición de Jehová, amén. Pero tenemos que entender, hermano, que este tema de la mayordomía es la correcta administración de las cosas que Dios nos ha dado, amén. El Señor, a final de cuentas, nos va a venir a preguntar a nosotros cómo ha sido nuestra actitud, nuestra administración de las cosas que hemos recibido de Él, porque sabe que a veces como que se nos olvida que esto es pasajero, a veces como que se nos olvida que estamos aquí por un momentico, amén, y que no tenemos asegurado nada, que vendrá en la eternidad el día del juicio, donde el Señor nos preguntará por todas aquellas cosas que nos fue entregada en nuestras manos, amén. Y es por eso que tenemos que entender que la mayordomía no es solamente dinero. Gloria al Señor Jesús, porque vendrá la bendición económica para nuestras vidas, amén. Gloria al Señor, porque vendrá la bendición espiritual. Pero el Señor nos llama en esta noche a ser mayordomos fieles, amén. A ser mayordomos que sepamos administrar correctamente las bendiciones del Señor. Y no estoy hablando solamente de dinero, amado hermano. En esta noche quiero basarme en una historia que a mí me llama la atención, y es la historia de José. José, cuando hablamos de mayordomía, para mí José es uno de los principales referentes, amén, porque fue un hombre, dice la palabra del Señor, que todo lo que estaba en manos de José era prosperado porque Jehová estaba con él. Y al principio, cuando leíamos el pasaje inicial, hablamos de Obed-edom Eteo, y dice la palabra del Señor que 3 meses estuvo el arca de Jehová en su casa, y fue bendecido él y toda su casa, amén. Así que algo que nos empieza a dar la palabra, a enseñar, a instruir, es que la bendición viene cuando en nuestra casa está el que bendice, amén. La bendición llega a nuestra vida cuando el Señor es nuestra prioridad, cuando es lo primero en nuestras vidas, cuando es lo más importante, hermano. Solo en ese momento entenderemos cuándo es que se desata la bendición en nuestra vida, amén. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Y ya conocemos la historia de José, hermanos. Era el hijo preferido de su padre, era un joven soñador. El Señor empezó a hacerle promesas, a hacerle algunos planes recordatorios de los propósitos que tenía para su vida. Pero fue un hombre que vivió un proceso, amén. Fue un hombre que quizás sufrió el odio de sus hermanos, la envidia, porque era un joven diferente. Fue vendido como esclavo, fue metido en una cisterna, luego fue llevado a casa de Potifar, y luego fue encarcelado, y posteriormente llegó al palacio del faraón. Así que la historia de José es un referente en cuanto a mayordomía, porque yo quiero decirle en el nombre de Jesús en esta noche, que cuando hablamos de la mayordomía, el primer elemento para agradar al Señor es la fidelidad a Dios, amén. La fidelidad a Dios, hermanos, sin importar las circunstancias, sin importar la condición, la fidelidad a Dios se convierte en el primer elemento que desata la bendición para nuestra vida. Y sabe que José fue un hombre que fue sometido a cualquier clase de procesos. José, hermano, fue sometido desde el odio de sus hermanos, desde el vituperio de sus hermanos, a ser metido en una cisterna sin razón, y luego ser vendido como esclavo, y luego ser llevado a casa de Potifar, y sin razón alguna fue luego encarcelado por Potifar en la cárcel. Pero sabe que algo que me llama la atención de José es que José, sin importar la circunstancia, sin importar la condición, fue un hombre que se mantuvo fiel a Dios, hermano. Y eso solamente sucede cuando Dios es nuestra prioridad en nuestra vida, amén. Cuando Dios es nuestro objetivo, nuestro propósito. No tenemos amores circunstanciales con el Señor Jesús. Y sabe que por eso, hermano, en la historia de José se convierte en un referente, porque José sabía quién le servía, sabía quién era su Dios, sabía quién le había llamado, quién le había hecho las promesas,
Quizás para José fue un poco confuso estando en medio de la cisterna, haciendo memoria de los sueños que tenía, cuando las espigas se inclinaban ante él, o cuando el sol y las estrellas también se inclinaban ante él. Yo creo que José estaba completamente confundido, porque ¿cómo así? Se me ha hecho promesas de parte de Dios, se me ha hablado de muchos planes, de muchos propósitos, pero no entiendo por qué ahora estoy en una cisterna, o por qué quizás ahora estoy atravesando esta situación. Y habrá alguien en esta noche que ha recibido de parte de Dios una promesa, un plan, un propósito, y está atravesando una situación, está atravesando un mal momento como José, pero sabe que con todo José se caracterizó por siempre permanecer en fidelidad para Dios. Amén. Demos una alabanza al Señor en esta noche. Así que estamos llamados, hermanos, a permanecer en fidelidad para Dios. A veces el permanecer en fidelidad es algo muy sencillo cuando las cosas van bien, cuando el Señor nos bendice económicamente, cuando quizás la cena está completamente llena, hermano, porque como dijo Pablo, estoy acostumbrado a pasar de todo. Como he tenido abundancia, he tenido necesidad, y yo lo hablo desde mi experiencia, hermano. Permanecer en fidelidad para el Señor cuando las condiciones no son las mejores es algo un poco difícil, hermano, pero sabe que cuando logramos entender a quién le servimos nosotros, es cuando las cosas se vuelven completamente diferentes, hermano. La fidelidad, hermano, va más allá de la conveniencia o de la situación o de la ocasión, porque hay personas que se mantienen fieles a Dios cuando las cosas van bien. Son amores circunstanciales, son amores temporales, es fidelidad conveniente, pero sabe que cuando entendemos a quién le servimos, nuestra fidelidad se basa en el amor hacia Él, amén. Se basa en nuestra entrega hacia el Señor. Y yo quiero invitarle en esta noche, hermano, no sé la situación por la que esté atravesando, no sé la dificultad que está afrontando en este momento, pero algo tenemos que entender, es que la fidelidad a Dios va por encima de su necesidad, va por encima de la circunstancia, va por encima de la enfermedad, va por encima de la situación que esté viviendo. Y eso es algo que entendió José. José la tenía clara con el Señor. José fue un hombre que se caracterizó porque entendió a quién le servía, quién era su Dios. Y a veces a nosotros nos falta eso. A veces venimos a servir a la iglesia con ánimo, contentos cuando las cosas están bien, pero estamos atravesando una situación difícil y comenzamos a recriminarle al Señor. Pero es que yo sirviéndote, Señor, y mira la mala vida que me das. O venimos acá y quizás nos colgamos con un recibo, porque suele suceder. Y en vez de darle esa adoración genuina para el Señor, es un reclamo tras reclamo tras reclamo. Hermanos, yo creo que tenemos que entender que nosotros le servimos al único y sabio Dios. Amén. ¿Quién lo entiende en esta noche? Gloria al Señor Jesús. Y saben que lo primero que tenemos que entender, la primer clave para desatar la bendición en nuestra vida es a quién le servimos. Y nosotros le servimos al Señor. ¿Sabe que una de las principales características de José en su mayordomía es que entendió siempre a quién le servía? Reconocía que lo que tenía no era suyo, sino que era de su Señor, y por ende le correspondía actuar y servir fielmente. Amén. Sabes que en Génesis capítulo 37, en el versículo 8 dice: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sabe que José partía de la premisa de la idea que nada le pertenecía, que todo le pertenecía al Señor? Por eso dice el Salmos capítulo 24, dice: de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos, hermano. Y a veces queremos tomar una actitud de no reconocer que las cosas que tenemos en este momento le pertenecen a Dios. Yo he conocido gente, hermano, muy adinerada, y conocí un caso muy especial que me llamó la atención. Era hasta cliente mío, y era una persona muy adinerada y su corazón se sublevó. Y sabe, para contarles un poco acerca de este caso, era una persona que diezmaba en tulas. O sea, no llevaba el sobrecito como nosotros porque no le cabía, tenía que llevar las tulas al alfolí. Mano, era un hombre muy bendecido por parte del Señor, pero sabe que el primer error es cuando empezamos a perder de vista que lo que tenemos le pertenece al Señor. Es porque el Señor nos lo ha entregado, y empezó su corazón a inflarse.
y empezó a hacer comentarios petulantes, hermano. Y sabe que no hay nada que le desagrade más a Dios que un altivo. Y empezó a hacer comentarios, y alguna vez se le escapó un comentario y le dijo: pastor, usted come porque yo diezmo. Y sabe que, hermano, algunos justificarán su frase tan incorrecta, amén. Pero meses después, hermano, lo cogió una quiebra y lo cogió una ruina, hermano, que hasta el día de hoy no ha podido pararse. Un hombre que cuando le hacíamos el ensayo de la declaración de renta tenía ingresos de 2.000 millones de pesos mensuales. Y ahorita, hermano, si le toca pagar un recibo, el Señor le da para pagar eso. Así que, hermano, si algo tenemos que tener nosotros claro es que todas las cosas le pertenecen a Dios, amén. Todo lo que tenemos, el Señor nos los ha entregado a nosotros, amén. Todo en cuanto somos, el Señor nos lo ha permitido ser. Pero sabe que por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos para quién hacemos las cosas. Hermano, cuando entendemos para quién hacemos las cosas, las hacemos de la mejor manera. A mí me llama mucho la atención en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 4, cuando habla acerca de la presentación de las ofrendas de Caín y Abel frente a Jehová. ¿Amén? Dice la palabra del Señor en el versículo 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice el versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, decayendo su semblante. ¿Sabe que algo llama la atención de este pasaje? Y es que ambos presentaron la ofrenda. Amén. Ambos, el uno llevó de lo más gordo de sus ovejas y el otro llevó de lo mejor también. Pero sabe que el Señor no le basta con que cumplamos. Amén. Al Señor le importa cómo cumplimos. Amén. Y cuando entendemos a quienes servimos, hermanos, las cosas se hacen diferente. Amén. Sabe que algo que motivó a Abel quizás a entregarle lo mejor para el Señor es que entendía quién era Jehová en su vida. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, quién es Jehová en nuestra vida, hermano, queremos sacar lo mejor de nosotros, lo mejor de la ofrenda, el mejor servicio para el Señor, hermano. Hay una actitud diferente para el Señor. Pero solo se logra cuando entendemos a quienes servimos, porque sabe, con el Señor no es suficiente que cumplamos por cumplir. A veces como que se nos olvida y venimos al culto a servir de cualquier manera y llegamos tarde, no, porque la mayordomía también es la correcta administración de la posición que el Señor nos ha dado en la iglesia. No es un asunto meramente económico, pero a veces llegamos y como que se nos olvida que venimos a servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, amén. Y venimos de cualquier condición, de cualquier manera, no tenemos reverencia cuando estamos ni siquiera en el altar. ¿Saben? De tantas cosas que, hermano, si al ojo humano es notable esto, ¿cuánto más para Dios? Hermano, y a veces venimos aquí de cualquier manera, de cualquier forma. Venimos acá y llegamos tarde a la iglesia y nos tienen que invitar a que nos pongamos de pie, a que demos una alabanza, hermano, cuando no debería ser una invitación, debería ser algo que nos nazca del corazón, hermano, porque el Señor nos ha salvado, porque nos ha restaurado, porque nos tiene esta noche sirviendo y adorándole, amén, porque debería salirnos del corazón una palabra de agradecimiento para Él. Pero saben que el principal problema es que no entendemos a quiénes servimos. Por eso cuando servimos pensamos que esto es un favor para el pastor, pensamos que es un servicio para la iglesia voluntario, pero cuando tenemos a nuestro Dios en lo más alto de nuestra vida, hermano, me escojo la mejor camisa para venir a la iglesia. Quizás no tengo muchas corbatas, pero cojo la más limpia para ir a presentarme a mi Señor, porque con el Señor no basta solamente cumplir por cumplir como lo hizo Caín. Con el Señor basta también que presentemos una ofrenda de corazón para Él. Amén. Hermano, cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos quién es Dios, hermano, solo cuando entendemos quién es Él en nuestra vida. Quizás no podemos tener la mejor ropa, pero me escojo lo mejor porque voy para la iglesia. ¿Sabe que algo que a mí me llamó la atención mucho hace poquito, el Señor me permitió estar en Nueva York unos días en la iglesia de Pullman, Manhattan, allá. Y sabe, hermano, el Señor, nunca me imaginé que el Señor me permitiera salirme del país. Pero bueno, me estuve 20 días en Estados Unidos y sabe que algo que me llamó mucho la atención de ese lugar, hermano, es la altura con la que le sirven al Señor. Hermano, me sorprendió ver niños de 3, 4 años, hermano, y hay hermanos de todas las nacionalidades que usted se imagina.
Porque a veces pensamos que esta iglesia es pequeñita y venimos 15 al culto y decimos, ay, la iglesia es pequeñita. No, hermano, la iglesia es muy grande. Los pequeños somos nosotros. El corto de pensamiento quizás a veces somos nosotros. Pero sabe, hay gente 24/7 adorando y reconociendo a nuestro Dios alrededor del mundo, hermano. En este momento habrá gente, quién sabe dónde, pero está ya reconociendo al Señor. Y llegué a esa iglesia, hermanos, 700 hermanos en ese culto. Y yo dije, uy, Señor, y yo que pensé que Colombia era lo fuerte, pero vea, me dejó con la boca callada. Y lo que más me llamó la atención, hermano, eran los niños, hermano. Esa actitud de devoción, de reconocimiento con el Señor. Niños de tan solo 3, 4 años, vestidos de traje, amén. Vestidos de traje allí en el altar, hermano, con un reconocimiento para el Señor. Hermano, hasta en eso, hermano, se nota cuando uno sabe quién es Dios para esas personas. Gente bendecida, hermano, porque es gente bendecida económicamente, pero sabe que lo importante para ellos no es ni la bendición, sino quien bendice. Algo que me llamó la atención fue verlos, como pasaban adelante los niños con esa reverencia, hermano. Es común en nuestras iglesias ver a los niños corriendo en medio del culto, y a veces hasta el pastor tiene que llamarle la atención, hermano. Hasta en eso hay mayordomía. Hasta en eso hay reverencia, hermano. Porque seguramente si estuviéramos haciendo la fila en un banco o en una reunión de entrega de boletines, al niño no lo dejamos correr. Pero como estamos en la iglesia y el niño puede correr, entonces, pero hermano, hasta en eso se ve la actitud de reconocimiento. Hermano, esa gente llega al culto, hermano, con una sed, con una necesidad de adorar al Señor, con una entrega total en el culto. Y si algo, hermano, yo quiero invitarlo en esta noche, usted quiere ser bendecido, reconozca a Dios. Usted quiere que el Señor lo llene de bendición, hermano, ponga a Dios en primer lugar, por encima de todas las cosas que usted tenga. Hermano, esa gente tiene hasta 2 y 3 trabajos en ese lugar. Y el día domingo les cuento, se hacen 3 cultos. No se hace un culto como aquí. Se hacen 3 cultos a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y les cuento algo, los 3 cultos se los gozan. Los 3 cultos, hermano, y no ve a esa gente con esa entrega, con esa devoción. Y cómo el Señor bendice, hermanos, cómo el Señor sostiene. Cuando estaba en ese lugar, inclusive pude presenciar cómo eran bautizadas 25 personas cada 3 semanas se bautizan. Hermano, cuando nosotros como iglesia entendamos a quién le servimos, quién está en este lugar, hermano, la bendición no hay que llamarla, no hay que buscarla. No hay que ir detrás del negocio que me dijeron que está bueno, porque añoro buscar bendición económica, porque mi pensamiento todo está el tiempo en dinero, no, mi pensamiento debe ser Él. Amén. Mi pensamiento, como dice la canción, eres tú, Jesús. Toda la mañana me levanto y pienso en ti, Jesús. Cuando nosotros entendamos, hermano, que Él es nuestra prioridad por encima de todas las cosas, solo allí vamos a ser bendecidos de verdad. Y hermano, y es por eso que lo primero que tenemos que entender es la diferencia, hermano, entre servirle al Señor Jesús por cumplir como lo hacía Caín quizás, o servirle de corazón como lo hizo Abel, hermano. Dice la palabra del Señor Jesús que no solamente presentó los primogénitos de sus ovejas, sino que cogió lo más gordo de ellas. O sea, no solamente Abel se esforzó en coger lo primero, lo mejorcito, sino que también escogió lo más gordo de todo. Hermano, cuando uno tiene un amor por el Señor, hermano, hasta el billetico de 2000, cuando no hay más, uno le dice: Señor, sabe que le doy esto con todo el amor del mundo. No tengo más que darme en esta noche, pero se lo entrego con mi corazón. Hermano, y el Señor de esa actitud, hermano, no es de cumplir por cumplir, no es de hacer para que quizás el pastor me vea, no es de hacer para que los líderes me tengan en cuenta, es de hacerlo de corazón porque es para Él. Amén. ¿Cuántos dan una alabanza para el Señor? Hermano, por eso cuando uno entiende a quién le sirve, hermano, hasta el aseo del templo no se deleita haciendo. Hermano, yo les digo, suena quizás feo ponerse uno mismo de ejemplo, pero sabe que alguna vez yo también estuve como que muy perdido dentro de la iglesia. Estaba, hermano, por ahí dicen que más frío que echa el sereno, pero el Señor comenzó a tratar conmigo y empecé a entenderlo a quién le servía. Hermano, sabe que cuando empezamos a entender a quién le servimos, hermano, no hallamos cómo reconocerlo, no hallamos cómo tirarle un detalle al Señor. Y alguna vez me dije a mi esposa: hey, ¿viste las paredes de la iglesia como están de sucias, no? Sí, ¿por qué no nos vamos? Consigamos las llaves prestadas. Mano, nos fuimos por la noche, nos fuimos bajo un centro, ni plata tenía.
pagué con una tarjeta de crédito, me compré unos galones de pintura y me fui para la iglesia y dije, Señor, ¿sabe qué? Yo entendí a quién me sirvo. Yo vengo a hacer esto no para que los demás me vean. Vengo a hacer esto porque de verdad quiero que usted sepa que usted es importante para mí. Bueno, cuando entendemos quién es Dios en nuestra vida, no hay necesidad de que nos levante la mano quien quiere venir a hacer el aseo y toca rogar. Hermano, hasta el aseo se vuelve un privilegio hacerlo. Porque venimos a servirle al Señor, porque es para el Señor. Hermano, cuando la decoración es con amor, se nota que es para el Señor. Cuando venimos a servir para el Señor, cuando escudriñamos su palabra, cuando lo buscamos, cuando sacamos el tiempo que le corresponde a Dios, hermano, entendemos que lo hacemos para el Señor. Amén. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta en esta noche es que nosotros le servimos para el Señor. Y qué pena que me vuelva tan reiterativo con lo mismo, pero es que a veces es necesario que nos lo repita. Y cuando entendemos para quién servimos, a quién le obedecemos, hermano, la obediencia se vuelve la cosa más fácil del mundo. Hermano, porque yo les digo una cosa y les hablo desde mi experiencia. Yo era malísimo para diezmar. Es más, me daba una rabia ir a diezmar. Yo les confieso, ya sea no me perdonó. Pero a mí me obligaba mi esposa. Y yo estaba trabajando en una empresa y pues yo tenía un sueldo bueno, pero pues, a ver, yo decía, yo ponerme a diezmar, asistí como por 2 semanas a la Alameda en Palmira, así iglesia gigante, y yo decía, si yo no diezmo, el pastor no se va a dar cuenta. Y hermano, tenía un pensamiento muy corto. No me había mostrado el Señor el canal de bendición que puede llegar a ser fiel en los diezmos. Porque más adelante les voy a contar varios testimonios, pero quiero iniciar con este. Sabe que mi esposa me obligaba a diezmar. Entonces yo, hermano, separaba los diezmos. A mí como me daba como rabiecita diezmar, yo los guardaba todos y ajustaba hasta 3 quincenas. Y yo entre más gordo veía el paquete y yo decía, no, Señor, esto es injusto. Porque es que yo, hermano, con esta necesidad, Señor, yo no creo que usted quiera que yo pase necesidades. ¿No será que me presta 50,000 ese sobrecito? Y empezaba, hermano, yo a sacarle 50,000, 20,000 pesos para el sol. Bueno, y yo nunca le pagué al Señor. No sé ni cuánto le quedé viendo, pero hermano, al final mi esposa me capturó y ¿qué hace con esa plata guardada? Acá me llama a diezmar. Bueno, como niño regañado, no más por no tener problemas con ella, me iba a diezmar para la iglesia. Y decía, Señor, le da al Señor con alegría, yo daba con enojo. Y yo lo depositaba y yo, bueno, le entrego lo suyo, pues, los tiempos. Pero sabe, hermano, que yo pensaba, hermano, y yo les voy a decir algo con franqueza. Si diezmar de un salario mínimo es difícil, imagínese usted diezmar de ingresos de 20 y 30 millones de pesos mensuales. Y a veces queremos que el Señor nos ponga en posiciones muy altas, ¿cierto que sí? A ver, ¿a cuántos de aquí les gustaría ganarse 10 millones mensuales? Pero no todos al tiempo, hermano. Pero sabe que, hermano, si es difícil diezmar de un salario mínimo, imagínese usted diezmando de 10 millones. Entonces yo empecé, yo le dije, Señor, ¿sabe qué? Para mí es difícil, pero yo voy a empezar a hacerlo creyendo. Pero eso solamente ocurrió cuando yo entendí a quién le servía. Porque si usted no entiende, hermano, que este reconocimiento de este pequeño porcentaje no es para el pastor, sino que es una forma de reconocer que de lo recibido de su mano, de eso damos. Hermano, usted nunca va a diezmar como la Biblia lo ordena. Nunca va a salir, hermano, de un salario mínimo. ¿Y qué pena que sea tan franco? Y no estoy en contra de los que ganan el salario mínimo, pero yo le hablo de esta manera, porque yo quiero que usted abra la mente por un momento y entienda que en Dios no hay límite de bendición. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta noche? A veces, hermano, pensamos que nos vamos a quedar aquí en este cuadrito y no vamos a salir de aquí. Hermano, pero el Señor nos tiene un campo abierto para nosotros. Y eso es lo que me pasaba a mí. Yo, hermano, con ese pesar, con esa tristeza, daba, pero yo algún día yo le dije, Señor, ¿sabe qué? Enséñeme a dar. Quiero aprender, quiero entender quién es usted en mi vida, y lo voy a hacer de corazón y lo voy a hacer con alegría. Y usted sabe que voy a quedar enculebrado porque no voy a alcanzar a pagar lo que tengo que pagar, pero lo hago porque para usted, hermano. Y comenzó el Señor a bendecir mi vida. Y comenzó el Señor. Alguna vez hice un voto también en la iglesia de 500,000 pesos. Y la Biblia dice: si haces promesas al Señor, no tardes en cumplirlas. Hermano, yo postergaba eso mes a mes, hasta que una vez me tocó la palabra. Y yo dije: Señor, no tengo ni cómo pagar ese voto. Pero hice un avance en la tarjeta de crédito. Amén. Y yo llegué y pagué ese voto. Hermano, al miércoles ya el Señor me había dado como 5 millones de pesos.
A veces, hermano, el Señor es el más interesado en bendecirnos a nosotros. Es el más interesado en abrir las ventanas, las puertas de la bendición, porque su palabra dice que la derramará hasta que sobreabunde nuestra vida. Pero somos tan cortos de pensamiento, hermano, que cuando nosotros no entendemos a quién le servimos, quién es nuestro Dios, quién nos rescató, quién nos libró, hermano, porque este evangelio va mucho más allá. No se trata de venir al culto nomás, hermano, se trata de vivir en santidad para el Señor, hermano, en obediencia para Él. Y cuando nosotros vivimos en obediencia para el Señor, es que comienza la bendición a llegar a nuestra vida. Y sabe que en una de esas escenas de obediencia que tuve yo con el Señor, alguna vez estaba yo trabajaba en la alcaldía y tenía un viaje programado. Por primera vez iba a salir del país. Nunca había salido del país, porque, bueno, Naranjo y todos me conocen aquí, que venimos pues de muy abajo, y yo, el hermano más ansioso, si uno se emociona con un viaje al Quindío. Imagínese usted cómo estaba yo que para Uruguay. Yo decía, ay Señor, yo me imaginaba paseando por fuera del país. Hermano, yo estaba así haciendo mis cuentas allí en la oficina y yo recuerdo que me llegó un pensamiento y hermano, permítame, yo le digo en esta noche, el Señor me entendí cuando me dijo, llévele una tablet al pastor. El pastor estaba recién llegado, yo tenía otro pastor en la congregación, pero llegó un pastor nuevo y yo dije, ay, poder en Jesús, no, me descuadro. Y otra vez le llegó el pensamiento, llévele una tablet al pastor. Ay, Señor Jesús, que llegue por aquí también. Pero yo estaba en la oficina y yo decía, Señor, esto no puede ser tuyo. Yo estoy muy emocionado con esto de los diezmos y las ofrendas. ¿Será que me lo estoy inventando? Y yo tampoco soy lambón, Señor, yo no lo voy a hacer. Y estaba y seguía yo trabajando y otra vez el pensamiento en mi mente martillando, y yo dije, voy a hacer la llamada a un amigo y llamé a mi esposa. Y yo le dije, amor, ¿usted qué piensa que le lleve una tabla del pastor? ¿Usted está seguro, Julián, que es la voz de Dios? Entonces yo le dije, bueno, amor, no sé decirte, pero porque no soy muy experto en esto, pero yo siento el sentir de parte de Dios de hacerlo. Entonces, hermano, yo la verdad es que no me puse a preguntar más. Yo dije, voy a obedecer, que la Biblia dice que obediencia quiero y no sacrificios. Entonces voy a obedecer. Y me fui, hermano, y hasta fiada me la saqué, porque no tenía para comprar. Y fui y la recibí, y entonces la persona me dijo, se la entrego de segunda. No, deme la nueva, porque es para el Señor me puso el sentir, voy a dar lo mejor para Él. Y sabe que la recibí en una cajita y la eché en el maletín. Entonces llamé al pastor y le dije, pastor, ¿usted dónde está? Me dijo, estoy aquí en mi casa. Yo le dije, ya le caigo. Entonces llegué y el pastor me dice, hijo, ¿qué necesita? Y yo le dije, no, pastor, vengo aquí, necesita que ore para el viaje. Y yo, sí, amén. Entonces yo me percaté por un momento de que era lo que estaba haciendo el pastor en ese momento. Y cuando yo digo, pastor, ¿y usted qué está haciendo ahí? Estaba con un super bonder pegando en la pantalla del iPhone. Hermano, a veces pensamos que son pensamientos terrenales, que vienen de nuestro corazón, ¿ven? Pero hay cosas que vienen del Espíritu. Y yo llegué y yo le dije, pastor, ¿y qué le pasó a esa tal? Le digo, no, mijo, el domingo estaba predicando, se me cayó y se me levantó la pantalla. Aquí estoy tratando con el super bonder de pegarla, pero me queda toda blanca por los borditos. Y yo le dije, ay, pastor, ¿y qué va a hacer? Me dijo, no, estoy desde por la mañana pidiéndole al Señor que me mande una. Y yo le dije, sí. Ya, yo no le dije nada al pastor, le dije, pastor, hagamos la oración, que me voy de viaje y voy a emprender, bueno, el Señor me guarde. Hicimos la oración y yo le dije al pastor cuando terminó la oración, le dije, ¿sabe qué, pastor? Yo quiero decirle que oró con mucha fe, porque el Señor le manda a regalar esta tabla y se la entregué en su mano. Pero sabe, hermano, que alguien que no entienda que esto se hace para Dios no lo hace. Alguien que quizá, hermano, el más sorprendido fui yo cuando llegué en ese momento, porque yo pensaba que era un pensamiento mío, porque yo pensaba que era una intención mía y no quería caracterizarme con el pastor por ser un lambón, por ser vulgarmente como se dice de esa manera, pero sabe, hay sentires que vienen de parte de Dios. Pero cuando uno entiende a quién le sirve, hermano, la obediencia es lo más fácil que uno puede hacer. Y hermano, lo que tenemos que entender es que tenemos que entender quién es Dios, qué nos ha entregado, qué nos ha entregado a nosotros, las bendiciones que tiene para nuestra vida. Y sabe que uno no se apropia muchas veces de lo que Dios le ha entregado. Muchas veces uno como que piensa que Dios es el Dios pequeñito que tenemos quizás al entrar en nuestra habitación, al levantar nuestras manos, y quizás es el Dios de la habitacioncita, ¿no, hermano? Dios es un ser sobrenatural y poderoso, hermano.
tiene toda autoridad, hermano, tiene toda potestad en nuestra vida. Es un Dios justo, fiel, verdadero, hermano. Y sabe que alguna vez yo me empecé a apropiar de lo que era Dios en mi vida, porque nos falta apropiarnos. Nos falta tener una correcta autopercepción de lo que es Dios en nuestra vida y de lo que somos nosotros en las manos de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros. Queremos limitar a Dios con el pensamiento y a veces, hermano, a veces tenemos peticiones para el Señor y empezamos a cavilar en nuestros pensamientos, a pensar, ¿cómo será que el Señor me va a resolver esta petición? Pero hermano, déjeme decirle en esta noche que el Señor lleva miles de años haciendo milagros y nunca ha necesitado ayuda de nadie, amén. Porque nuestro trabajo es creer, a pesar de que las circunstancias no sean las mejores, a pesar de que el panorama sea más oscuro, hermano, nuestro trabajo es creer. Alguna vez me levanté yo en la madrugada y les cuento este testimonio porque hoy me pasó. Hoy terminé con ese trámite, pero me levanté en la madrugada. Yo venía orándole al Señor por una casa. Hermano, no me pregunte, pero yo no tenía ni para pagar la inicial de la casa. Y yo le decía, Señor, yo quiero una casa y la quiero así. Y comencé a orarle al Señor porque, hermano, tenemos que apropiarnos de Dios. Tenemos que apropiarnos y creer, hermano, porque a veces vivimos en la necesidad porque nos gusta. Porque nuestro pensamiento, porque nuestra falta de fe no nos permite visualizar que el Señor tiene cosas más allá para nosotros. Y sabe, empecé a pedirle yo al Señor una casa. Yo le dije, Señor, yo quisiera una casa. Yo no tengo ni siquiera para la inicial de una casa, pero yo quiero que usted me dé una casa. Y sabe, el otro día me levanté y me puse una camisa bonita, me puse un traje porque yo dije, yo le voy a averiguar una casa, pero que me atiendan y que me atiendan bien. Y yo me fui, hermano, y llegué hasta la oficina de la constructora y yo dije, bueno, yo voy a comprar una casa. Y me dijo, sí, caballero, hermano, entré 100,000 pesos en el bolsillo. Y la gente pensaba, este está loco, ¿cómo voy a comprar una casa sin plata? Y yo llegué y yo le dije a mi esposa, Carlita, ahorita hablamos que voy a ir a averiguar una casa. ¿Y usted dónde va a pagar una casa, Julián? ¿Cómo se le ocurre? Entonces yo llegué y me alisté, hermano, llegué a la constructora, averigué una casa y me dieron toda la información de la casa. Porque a veces, hermano, tenemos que entender que nosotros podemos creer, pero tenemos que actuar conforme a la fe. Crea así y confiéselo, pero muévase en pro del propósito, en pro de la petición para que el Señor responda. Y sabe que yo llegué a ese lugar y yo le dije a la persona que estaba allí, denme la información de la casa, y yo me fui con ese panfleto para mi casa y yo llegué y lo imprimí y lo puse en mis rodillas y me empecé a arrodillar en eso. Y yo, Señor, aquí estoy sobre esta petición. Ayúdeme porque yo no tengo cómo pagar una casa. Y sabe que cuando yo averigué, ya todas las casas habían sido vendidas hacía 2 años, estaban para entrega ahorita, en septiembre de este año. Y peor cosa todavía, porque no había ni siquiera posibilidad de recibir o un cupo para poder tenerla. Y sabe que yo le dije, no importa, yo le voy a dejar mi número y usted cualquier cosa me llama. Hermano, cuando me llama una persona y me dice, vea, lo que pasa es que la gerente regional suroccidente nos referenció su contacto. Hay más de 100 familias esperando, pero usted está de primero en la lista de espera. Y yo dije, uy, Señor, ahora qué hago, me llaman y yo no tengo ni para la inicial y yo es que de primero. Hermano, estaba embaladísimo con el Señor y yo dije, Señor, pero si usted me tiene ahí es porque me va a dar para la inicial. Y la inicial eran 40 millones de pesos, pero me dijeron, la separa con 2 millones. Y yo dije, bueno, señora, me llama, yo estoy pendiente. Hermano, yo obrando por fe, porque no tenía ni cómo. Y un cliente me llama y me dice, Julián, no me había pagado una plata hace mucho tiempo. Y me dice, Julián, tengo un dinero para abonarle. Y me mandó 2.200.000. Yo saqué mi diezmo y guardé los 2 millones, hermano. Y al otro día me llamaron, señor Julián, ya puede separar la casa. Le quedó enfrente del parque. Y gloria a Dios. Ya mismo la separo, yo dije, y le quedan las cuotas mensuales de 2.600.000. Y yo dije, Padre Celestial, ¿y cómo voy a pagar esa casa? Pero yo la separé, hermano. Y el Señor me va a dar cómo. Hermano, me salió en mi trabajo un cliente para ir a asesorarlo. Y yo fui y le presenté la oferta. ¿Cuánto me cobra? Yo le dije, 2.850.000. Anticipándome a la cuota de la casa. Digo, perfecto, contratado. Listo. Hermano, y comenzamos nosotros a pagar mes a mes. Hermano, hoy firmé las escrituras de la casa. Amén. ¿Cuántos tienen alabanza? Y saben, hermano, que la escritura pública yo no sabía que costaba tanto. 6.650.000 costó la escritura. Y
Y yo venía ahorrando para esa escritura y le dije, Señor, me va a llegar el momento, pero si usted ya me dio el tigre, yo no me asusto con mi juego. Y hermano, y empecé a ahorrar para esa escritura. Esta semana terminé de recoger el dinero y hoy pagué la escritura. Me llamaron hoy para el film. Entonces, hermano, yo quiero invitarlo porque lo primero es saber y entender a quiénes servimos, quién es Dios en nuestra vida. Porque tenemos nuestra mirada puesta en la bendición y somos convenientes, hermano. Y sabemos lo feo que es tener un hijo conveniente. Porque a veces sabemos, si soy papá, cuando se me acerca a mi hijo buscando algo detrás de él, y yo ya de entrada sé que me está buscando porque quiere algo a cambio. ¿Cuánto más Dios con nosotros, hermano? Hermano, pero cuando hay una búsqueda desinteresada, cuando hay un reconocimiento